darse cuenta de contacto. La primera es el darse cuenta del mundo, de lo que pasa en la zona externa, y se relaciona con el contacto sensorial, lo que nos llega a través de los sentidos. Esto nos permite ponernos en contacto con los objetos y acontecimientos del mundo que nos rodea, de todo aquello que está fuera de nuestro cuerpo, de lo que ocurre más allá de nuestra piel. Las formas que utilizamos para expresarlo son yo veo, yo toco, oigo, huelo, percibo aquí y ahora. La segunda, darse cuenta de sí mismo o de la zona interna, que comprende todas aquellas sensaciones y sentimientos que ocurren dentro de nosotros y que esto nos permite ponernos en contacto con nosotros mismos. Las formas que se utilizan dentro de este tipo de terapia son yo siento, yo me siento, siento aquí y ahora. Ahora bien, ¿cómo nos ponemos en contacto con nosotros mismos? Más de una vez es necesario tomarse un minuto, tomarse un tiempito para preguntarse, ¿qué siento? ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? Y la tercera es el darse cuenta de la fantasía o de la zona intermedia, que incluye toda la actividad mental, pensar, imaginar, recordar, planificar, nos permite ponernos en contacto con la fantasía de nuestra mente. No fantasía en vivir en una burbuja y en un mundo de ilusión, sino también en la fantasía creadora para plasmar una pieza de arte o un proyecto. Las fórmulas del lenguaje utilizadas en este tipo de terapia Gestalt son yo pienso, imagino, recuerdo, deseo, pienso aquí y ahora. Segunda premisa, homeostasis o equilibrio también llamada. Ningún organismo es autosuficiente. Y cuando digo organismo no hablo solamente de las personas, ¿verdad? En todo momento un organismo forma parte de un campo que lo incluye, tanto a él como a su ambiente. Este equilibrio homeostático o proceso de autorregulación es sinónimo de salud, porque si el organismo permanece en estado de desequilibrio con su entorno durante mucho tiempo, enferma, al no poder satisfacer sus necesidades. Y la tercera premisa es el contacto. Cada persona tiene su espacio vital, dentro del cual, y dependiendo del momento, puede recibir o abrirse a determinadas personas, pero nadie puede invadir su espacio. Si esto ocurre, nos sentimos amenazados en nuestra integridad, en nuestra individualidad. Sin embargo, cuando esto pasa también y hacemos demasiado hincapié en sostener rígidamente este espacio vital, corremos el riesgo de reducir el contacto con los demás, de aislarnos. Esta reducción del contacto conduce a la soledad, al aislamiento. Sin embargo, a veces se elige como opción segura o más segura que el que otro nos esté invadiendo, y entonces menos generadora de angustia. Pero la mayoría de las veces esta reducción del contacto se realiza por temor, por miedo. Y aunque el deseo de contactar con el otro a veces es muy grande, muy fuerte, ese temor que sentimos cuando alguien se acerca nos impide retirar nuestros límites, nuestras barreras y abrirnos. Cuando sucede lo contrario, es decir, cuando nuestro yo está en continuo contacto con el mundo, mostrando una extroversión compulsiva, se pierde esa intimidad creativa, de concentración, se diluyen los límites del yo y a veces se hace difícil distinguir entre el ambiente y el yo, entre lo que pasa en el ambiente y lo que me pasa a mí. Ahora les voy a presentar lo que les prometí. Pensar un poco en esto de la introversión, la extroversión, cuál será buena, si quizá necesitamos un poco de ambas. Para eso les voy a compartir un muy breve video que está basado en la teoría de Jung.
La introversión y la extraversión son términos acuñados por primera vez por el psiquiatra Carl Gustav Jung en Suiza en la década de 1920. Según Jung, un extravertido busca un contacto intensivo con el mundo exterior. En cambio, un introvertido envía la energía psíquica hacia adentro. Jung creía que nadie es 100% extravertido o 100% introvertido. En cambio, tenemos ambos rasgos. Sin embargo, la mayoría de las mentes tienden a inclinarse hacia un lado o hacia el otro. Si ambas características están igualmente presentes, podemos hablar de alguien que tiene una personalidad ambivertida. En la década de 1960, el psicólogo Hans Eysenck sumó a las ideas de Carl Jung. Argumentó que la principal diferencia entre los introvertidos y extravertidos radica en la forma en que obtienen y recargan su energía mental. Por naturaleza, las personas introvertidas tienen un mayor nivel de actividad cerebral y, por lo tanto, sienten una mayor necesidad de protegerse de los estímulos externos. Al retirarse, ganan energía mental. La actividad neuronal de los extravertidos es menor. Superan esta carencia al exponerse a la estimulación externa. Esto carga sus baterías internas. Para ilustrar la diferencia, comparemos dos niños imaginarios. Bruno es extravertido. Le encanta estar rodeado de compañeros de clase. Le gusta ser el centro de atención y le encanta hablar con sus amigos sobre todo tipo de cosas. Organiza partidos de fútbol con extraños y justo después está dispuesto a jugar ping-pong con otra persona. Al buscar estímulos sociales, gana energía mental. Carla es introvertida. Mientras otros juegan en el parque, a ella le gusta sentarse solo a mirar. En casa, ella misma planta hierbas en el jardín. Poco a poco se convierte en una verdadera experta en este campo. Pero ese es su secreto. Para recargar sus baterías, Carla necesita un momento de paz y tranquilidad. Los introvertidos no son necesariamente tímidos, incluso si parece que les gusta alejarse de las conversaciones triviales. Carla, de hecho, no es nada tímida. No tiene miedo de hablar con nadie, ni siquiera con personas mayores. Cuando hay demasiada gente alrededor y las conversaciones se vuelven superficiales o confusas, ella se cansa mucho. Su estrategia es desvanecerse y meterse en su interior para recargarse a través del silencio. A Bruno le encanta tener mucha gente a su alrededor. Saltar de una conversación a otra le estimula. Algunos expertos afirman que los extravertidos y los introvertidos usan diferentes áreas del cerebro para formar sus pensamientos. Un extravertido tiende a usar la memoria a corto plazo y, por lo tanto, puede llegar a asociaciones rápidas. Bruno, por tanto, habla rápido y mucho. Parece inteligente porque su cerebro siempre ofrece una respuesta rápida. Sin embargo, a menudo habla antes de pensar y luego cambia de opinión. Alguien como Carla trabaja con su cerebro para recuperar cuidadosamente información de su memoria a largo plazo. Sus pensamientos son más complejos y, por lo tanto, necesitan más tiempo para desarrollarse. Por tanto, piensa primero y luego habla. Si un turista les pidiera direcciones a los dos, Carla pasaría tiempo pensando en la mejor respuesta, mientras que Bruno ya habría propuesto diferentes tipos de opciones. Los buenos maestros y los líderes empresariales inteligentes conocen la naturaleza diferente de los introvertidos y los extravertidos y tratan de desarrollar sus fortalezas. Al plantear preguntas, les piden a todos que piensen un minuto en silencio antes de responder. Así, los extravertidos aprenden a formalizar sus pensamientos antes de hablar y los introvertidos obtienen más tiempo de hablar para practicar el hablar en público. Al hacer una lluvia de ideas, utilizan un proceso formal o un bastón de la palabra para asegurarse de que Carla también participe. Los proyectos grupales se pueden formalizar para apoyar a ambos temperamentos. En un proyecto, los extravertidos e introvertidos trabajan juntos. Entonces, Bruno aprende de Carla cómo reflexionar sobre ideas para desarrollar pensamientos más complejos. Carla, a cambio, se beneficia de las habilidades de asociación rápida de Bruno y aprende a pensar y hablar de manera más flexible. En el próximo proyecto, los mismos temperamentos trabajan juntos. Entonces, ven sus propios rasgos en la persona opuesta. Si se enfrentan a problemas en equipos del mismo carácter, los introvertidos deben hablar y los extravertidos se ven obligados a pensar profundamente para continuar. El educador Rudolf Steiner fue un proponente de este método para sus escuelas Waldorf.
La investigación del psicólogo Jerome Kagan sobre el temperamento en los niños pequeños mostró que muchos de los rasgos de carácter con los que nacemos llegan a la edad adulta. Enfrentó a 500 bebés con diferentes estímulos, como sonidos fuertes y malos olores. Alrededor del 20% de los bebés lloraron o se pusieron nerviosos. El 40% se mantuvo relajado y el otro 40% estaba en algún punto intermedio. Una segunda prueba, años más tarde, mostró que los bebés que no reaccionaban con fuerza resultaron ser más extravertidos. ¿Qué hay de ti? ¿Te consideras más introvertido o extravertido? ¿O crees que esta clasificación es errónea y no existe tal cosa? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Bien, volviendo a nuestra clase, ciertamente podemos estar de acuerdo o no con esta teoría de Jung, pero es inevitable que nos deje pensando. Y por eso acá les puse introversión, extraversión, un poco de ambas. Estas teorías nos ayudan a entender mejor al consultante y nos ayudan a entender justamente su aquí y ahora, su aquí y ahora interno, su forma de relacionarse con el mundo. Por eso les dejo esta pregunta. La introversión. Ahí estamos. Una pregunta para pensar. En tu opinión, ¿cómo se relacionan el counseling y la terapia Gestalt? Gracias por avisarme. Estaba muteada y no me había dado cuenta, disculpen. Hola, ¿cómo andás, Mariana? Qué lindo verte. Bueno, les decía que volviendo a la pregunta inicial y final del video, pensemos juntos a ver qué puntos de coincidencia, de congruencia puede haber entre el counseling y la terapia Gestalt. Hay varias, ¿verdad? Yo anoté personalmente estas tres, que al igual que el counseling, la terapia Gestalt destaca lo vivencial, lo que el consultante está viviendo, aquí y ahora, ¿sí? Ambas corrientes psicológicas se centran en el aquí y ahora, en el presente del consultante, ¿sí? En ambos casos, también este es otro punto grande de coincidencia, no se lo considera un paciente, aunque a veces, bueno, el psicólogo que hace terapia gestal lo llama paciente porque le llaman paciente en el hospital o en el centro donde trabaja, pero en realidad
para estas corrientes, la persona que se acerca a la consulta no es un paciente, no es un enfermo mental, no es alguien que pase, sino que es un consultante, una persona en crisis. Y bueno, y otra coincidencia importante es la manera en la que se maneja el terapeuta. Mientras que por ahí en el en el psicoanálisis, el terapeuta va a hacer una interpretación, va a tratar de no hablar casi nada, va a escuchar, quizás en algún momentito de una interpretación y va a tomar sus notas. En el caso del counseling y de la terapia Gestalt, hay un diálogo entre el consultante y el terapeuta. Hay un diálogo fluido, hay intervenciones del terapeuta, ya sea con preguntas, con técnicas de reflejo o con técnicas específicas de la terapia Gestalt, como pueden ser el darse cuenta, la silla vacía, y algunas que vamos a ir viendo juntos en esta clase o en la que viene, ¿sí? Después, estas son las coincidencias con el counseling. Y después también hablaba de 3 premisas que, si bien no son contrarias al counseling, son propias de la terapia Gestalt, ¿sí? Cualquier terapeuta Gestalt, aunque no sea counselor, va a saber que las premisas de toda sesión gestáltica son el darse cuenta, la homeostasis y el contacto. ¿El darse cuenta de qué? El darse cuenta, que puede al consultarse darse cuenta de lo que le pasa. ¿Sí? Nada fácil a veces, porque la persona llega tan cargada que no se da cuenta. Por eso está, ¿no? Por eso los guiamos para que se den cuenta a utilizar verbos tales como, yo me anoté 2 o 3 aquí para no olvidarme, los que más me gustan porque son los más efectivos. Lo guiamos para que se exprese diciendo yo pienso, yo deseo, yo creo, yo imagino, en presente. Tratamos de guiar al consultante para que no diga, si tuviera la posibilidad pensaría, bueno, no, le decimos, pero ahora, hoy, lunes 29 de mayo, ¿qué pensás de esto? No, pero yo te quería contar de cuando era chico. Bueno, contame. No lo vamos a cortar, ¿sí? Bueno, contame. Pero lo volvemos al presente y le preguntamos. Y hoy, mientras me lo contás, ¿qué sentís hoy? ¿Qué pensás? Para que él o ella pueda darse cuenta de lo que esa situación le está provocando en el presente y en el futuro cercano, de acá en más. ¿Oyeron alguna vez hablar de la palabra homeostasis? Y esta es la segunda premisa. Hice 3, pero es la segunda. Una homeostasis es sinónimo de equilibrio. Por ejemplo, el año pasado teníamos en este mismo máster una alumna que era enfermera. No sé si no hay una enfermera acá también en este grupo. Todos los años nos toca alguno. Y que nos puede decir que, por ejemplo, cuando decimos que un paciente está en homeostasis, está en equilibrio. Estaba con problemas en su presión, quizás con problemas de la glucosa y ha alcanzado, gracias a la medicación, al reposo o a lo que sea, una situación homeostática, o sea, pareja en sus signos vitales. Lo mismo pasa a nivel psicológico. Para la corriente gestáltica, el ser humano, además de darse cuenta de lo que le pasa, debe encontrar un equilibrio. ¿Equilibrio con qué dirán ustedes? Un equilibrio interno, pero también un equilibrio de intercambio con el medio que lo rodea. Los vínculos, ¿sí? Porque uno puede estar genial, pero si no tiene un buen intercambio con el medio que lo rodea, esta situación de calma, de equilibrio, de homeostasis, es muy difícil, ¿sí? Por eso esto se trabaja mucho en las sesiones gestálticas, el vínculo con la familia, con la empresa donde trabaja, con la escuela, etcétera, etcétera, con el grupo donde esa persona pasa inmersa
muchas horas de la vida, muchas veces del día. Y la última premisa era el contacto, ¿se acuerdan? El contacto que tiene que ver con el respeto por el espacio personal. Que el consultante se acostumbre a no invadir ni ser invadido, a no demandar más contacto del necesario, trabajar mucho esto del tema de la cercanía y el contacto. Y esto de la cercanía y el contacto nos llevó a hablar acerca de la introversión, la extraversión y la ambiversión, de un autor que no es puramente gestáltico, pero que está relacionado con esto de darse cuenta de lo que a uno le está pasando, guardar un equilibrio homeostático y guardar la necesaria cantidad y calidad de contacto, que es Carl Jung. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, yo quería hacer un comentario. No me Decime. acuerdo si estuve en una reunión de coach o algo así era, que contaban que la intimidad es hasta 1 metro. Cuando pasamos a 1 metro, cuando pasamos esto ya pasamos a la parte íntima de la persona. Algo así, me encantó eso, porque tenemos que saber cuánto está de la persona para no invadirla la persona. Cuando nos encontramos bien cerquita, ya estamos invadiendo a la persona, ya es algo con más de confianza, más como de pariente, ¿no? Así es, Marcela. Para que no se sienta invadida la persona, porque a veces no a todos les gusta, por ejemplo, que lo toquemos, que le abracemos, o porque ya lo estamos invadiendo en su intimidad. Y bueno, eso me acordé de eso, quería compartirlo. Gracias, gracias Marcela, así es. Y también yo quería destacar que esto es un poco cultural. Si bien a ninguna persona le gusta que la estén toqueteando y mucho menos en sentido sexual, ni que la tengan todo el tiempo acá adelante, tiene que ver un poco con el país y la cultura en la que nos desempeñamos. Este espacio personal que vos mencionabas, que 1 metro sería adecuado cuando uno no es pariente de la persona con la cual está hablando, en algunas culturas puede ser un poquito menos, en la cultura latina a veces estamos más cerca. Yo me doy cuenta de que antes, por ejemplo, estábamos en la cola en la época de la pandemia y teníamos 1 metro o 2, pues estábamos parados en esas rayitas que nos ponían, y ahora que no está en la rayita, la gente se te pone medio acá cerca, porque el latino es así, de invadir un poco el espacio personal, y a no ser que seamos medio obses como yo, a nadie parece importarle. Pero en otras culturas no. No vayas a hacer eso en Estados Unidos, te saludan todos así de lejos. No llegues a una reunión en Estados Unidos y darle un beso a cada uno como hacemos los argentinos. No, un horror. En otros países, por ejemplo, no se besan entre hombres. Bueno, todo este tema del espacio y del contacto físico es muy cultural, ¿no? Pero sí, en todas las culturas, no será 1 metro, serán 50 centímetros, pero siempre hay un espacio personal que rodea a la persona y que es necesario, cuando uno viaja, también observar y ser cuidadosos de no invadir. Y también ser cuidadosos de que no le invadan, porque a veces esto no quiere decir que uno ahora se va a poner tan obsesivo que no deja que nadie se le acerca. Pero a veces, bueno, los abusos sexuales empiezan con esa invasión del espacio personal del otro, de que la persona que nos va a abusar se acerca mucho, capaz que no solo en un momento, sino vez tras vez cuando los ve, y si nosotros se lo permitimos, bueno, es como que le estamos dando pie a que otro día pueda hacer algo más atrevido, un toque indebido o algo así. Entonces, por eso la terapia Gestalt propone trabajar mucho el espacio y el contacto, ¿sí? Como para tener relaciones sanas. ¿Sí? Y después esto engancha con el tema de la introversión y la extraversión. ¿Por qué? Porque en otras corrientes psicológicas, el ser introvertido es como malo,
está visto como una patología. ¿Cómo decirles? Está visto incluso hasta como una discapacidad emocional. Mientras que para la terapia Gestalt y para la terapia de Jung o Yang, esto se toma con total naturalidad. ¿Por qué? Porque la persona es como es y no necesariamente tiene una patología. Otra cosa que quiero destacar es que recuerden, por favor, que ser introvertido no quiere decir ser tímido. Introvertido es que está por ahí un poco en su mundo, que recarga sus pilas emocionales en soledad, que piensa mucho la persona, pero no necesariamente es vergonzosa. A veces confundimos la palabra introvertido con una persona tímida o vergonzosa. No es el caso. Se puede ser introvertido y no ser vergonzoso. Por otra parte, en la otra, digamos, línea del espectro está la persona extravertida, puramente extravertida, que todo lo vuelca para afuera, sentimientos, pensamientos, opiniones. No tiene ningún problema en expresarse, no tiene problemas en ir a una fiesta, 2, 3 en un mismo día, porque así es como recarga sus pilas emocionales. Y en esto me quiero detener un poquito, porque es importante saberlo para cuando ustedes estén con sus consultantes, poder distinguir cuáles son las diferencias entre un introvertido y un extravertido, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de alguna que quiera mencionar? Yo lo considero más que nada que el extrovertido es que tiene una capacidad para tener un diálogo con el mundo externo, ¿no? El introvertido no se anima tanto, como que hay algo que lo frena. En realidad no es que algo lo frene, Entonces es se que siente más a comer, no ¿no? lo recarga, no le sirve, no es que haya algo que lo frene. Si hay algo que lo frena, ahí podríamos estar viendo ya, estar frente a una patología. Hay que saber distinguir eso, es importante tu comentario, sí. Claro, bueno, los autistas son los que tienen eso, que no quieren saber nada con la sociedad, ¿no? No tienen contacto social. Pero ahora, introvertido yo diría que más bien tiene como vergüenza, como que le cuesta lo No, social. Yo considero no que tiene que ver, insisto, según la corriente de Yang, ser introvertido no tiene que ver con la vergüenza ni con la timidez. No, no tiene que ver con eso, sino que en realidad es cómo la persona recarga sus pilas emocionales. Vieron que a veces nos pasan cosas y uno está como descargado, como pinchado, decimos acá en Argentina, ¿no? Como desinflado. La persona introvertida necesita estar sola para recargarse. Quizás dormir, quizás escuchar música, quizás pensar para recargarse. En cambio, la persona extrovertida necesita estar con amigos, salir, hablar con el otro, contar lo que pasa para recargarse y alimentarse. ¿Sí? Son formas, simplemente. Ninguna de estas dos es patológica. Otra diferencia, vieron que mencionábamos que la persona introvertida tiene una mayor actividad neuronal. Por eso es que la persona introvertida tiene un mayor nivel de mundo interior que el extrovertido. El extrovertido es todo para afuera, vierte todo, la palabra nos lo dice, vierte todo para afuera. No es que sea más cara dura, sino que su actividad mencional es menor, entonces piensa más superficialmente y más rápidamente. El introvertido tiene una mayor actividad neuronal y eso lleva tiempo. Procesar lleva tiempo. Pero a veces las conclusiones a las que llega son mejores. Se tomó su tiempo, pero pensó bien. El extrovertido no se tomó el tiempo y por ahí pensó mal y se equivocó. Entonces recordemos a otro autor también que tenía en cuenta
las adaptaciones que necesitan introvertidos y extravertidos y ambivertidos para convivir, por ejemplo, en un grupo. Ese autor era Waldorf. En las escuelas Waldorf se tienen en cuenta las individualidades de los alumnos, ¿sí? Se tiene en cuenta su darse cuenta, su homeostasis, su contacto, que se respete su área de contacto, ¿sí? Y todo esto, ¿por qué engancha? ¿Por qué tiene que ver con el counseling? ¿Por qué tiene que ver con la terapia Gestalt? ¿Qué les parece? Yo les digo si no se les ocurre. La terapia gestalt es más que nada para la percepción, cómo perciben, ¿no? Cada uno de su postura percibe diferente, Claro. lo que sea, de una situación, lo que sea. Así es, así es. Y nosotros como psicoterapeutas tenemos que lograr una aceptación. Nosotros una aceptación hacia el consultante, y si no podemos lograrla hay que derivarla a la persona, una aceptación de cómo es el consultante, no decirle sos introvertido, tienes un problema mental, sino, bueno, sos introvertido, no hay nada malo con vos, analicemos cómo sos, analicemos si esto te trae problemas, si hay algo para mejorar, pero no ponerle ya el sellito de enfermo mental. Cultivar la aceptación, tanto en la terapia gestal como en el counseling, como en las propuestas de Waldorf, como en la propuesta de Jung. Todo este tipo de terapias humanísticas tienen que ver con la aceptación del otro. Vieron que, por ejemplo, en el psicoanálisis, a veces, según quien nos toque, el psicoanalista a veces puede ponerse incluso un poco agresivo, puntualizando siempre el error, siempre puntualizando que la culpa está en el consultante o paciente, porque para ellos es un paciente, es un enfermo mental con un padecimiento. Y a veces se suele salir bastante mal de esas sesiones. ¿Ayuda? Sí, sí, hay gente que le ayuda. Yo no voy a dudar de eso, pero no son corrientes psicológicas que trabajen la aceptación del otro ni la aceptación de uno mismo. Mientras que, por ejemplo, Carl Rogers decía que cuando uno se acepta a sí mismo es porque sabe cómo es y ahí puede empezar a cambiar. Ejemplo, un ejemplo tonto. Si yo acepto que no me llevo bien con la matemática, bueno, ese es un punto de partida para que yo diga, bueno, caramba, tengo que mejorar esto. Voy a ir a una profesora particular, me voy a comprar un libro. En mi trabajo necesito hacer cuentas, estoy inventando, ¿eh? Y bueno, y tengo que mejorar en esto. Entonces, si yo acepto que no soy buena, bueno, ¿qué puedo hacer? Mejorar. Si yo no lo acepto, bueno, no lo acepto y nunca voy a mejorar porque ni siquiera veo el problema. Muy importante, esto parece una tontería, pero es muy importante en la terapia porque si estamos con un consultante que no ve su problema y no lo quiere ver, esa persona no se va a mejorar, no va a recuperar su bienestar. Porque el punto de partida es siempre la aceptación de lo que sucede, el darme cuenta de lo que sucede. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Yo mientras voy preparando el próximo videito, pero las escucho. Eso de darse cuenta me hace pensar en la tendencia actualizante, ¿no? Que tiene que ver con el caos. Y de alguna manera, es como que también se puede hacer un paralelo con darse cuenta con la tendencia actualizante, así como, por ejemplo, con la homeostasis, de alguna manera guarda un paralelo con el tema de la empatía, porque es tener ese equilibrio, ¿no? De cómo ponerse en el lugar del otro, cómo también uno observarse a uno. Y, y no sé por qué también me llevo a asociar el tema del contacto con la congruencia, ¿no? Porque es cuando uno se pierde, o sea, cuando uno tiene vínculos con otro,
si uno no está en equilibrio, si uno no darse cuenta de cómo es uno, empieza a aparecer las incongruencias, ¿no? Entre lo que digo, entre lo que quiero, entre lo que pienso. Pensar, sentir y Si hacer. Claro, se me ocurre así que esos tres puntos de darse cuenta en los casos de contacto tienen un paralelo con lo que el Kauffman y el tema del extrovertido, introvertido, es también de alguna manera uno quizá incluso puede no le gustar estar en la posición introvertida y un darse cuenta y viene bárbaro para hacer un cambio y ponerse en la posición de, ¿no? de ¿cómo era? Ambivertido. Era ambivestido, claro, porque por ahí capaz que uno tiene ganas de, incluso para los que son extrovertidos, encontrar ese equilibrio, ¿no? De no estar tan acaparando, por ejemplo, su entorno, y normalmente suele que son demandantes, Mm. ¿no? Sí, como cuando uno en Entonces, un trabajo tiene que trabajar en un equipo, por ejemplo. Puede ser un entorno demandante. y nos da lugar a otro que quizás sea como más tranquilo, introvertido. Mm, ujú. Por eso que el trabajo en equipo enriquece, y en el caso de las personas introvertidas y extravertidas, las enriquece ambas, porque el introvertido aprende a salir un poco de su esquema, aprende a escuchar otras opiniones, aprende a abrirse, aprende a quizás pensar un poco más rápidamente y más superficialmente algunas ideas y no profundizar tanto. Y el extravertido al revés, aprende, porque copia quizás del otro al ver que piensa las cosas mejor, aprende un poco a pensar más profundamente, a bajar un cambio. Por eso es tan bueno, aunque a veces nos da nuestros dolores de cabeza, el trabajo en equipo. Cuando Aquí, funciona bien, realmente funciona. Sí, María. él, sí. No, el extrovertido, ¿no? Suele ser como más práctico, quizás. No, como más concreto. Claro. Y el introvertido tiene una actividad mental como, no sé, como más con pausa. Y da la sensación que también son personas que quizás traen una posibilidad de más sensibilidad porque percibe cosas Mm. mientras está callado y otros no captan. No sé qué porque yo tengo en casa dos introvertidos y entonces te das cómo capta, cómo radar y por ahí, mientras el extrovertido habla, ¿no? Se comunica, quizá pierde de percibir cosas que están y digamos que no se nota. Pierde un poco el darse cuenta. Claro. Así es. Sí, lamentablemente es así. Por eso está bueno que trabajen juntos, respetando sus espacios, sus diferencias y aprendiendo mutuamente, acercando posiciones para que puedan ser en lo posible ambivertidos, un poco y un poco. Bueno, seguimos un poquito más. En esta segunda parte de la clase vamos a ver entonces qué es lo que hace un terapeuta Gestalt, cómo es, qué rol cumple. Se los comparto y luego lo charlamos un poco mejor. En este video les voy a hablar un poco de cómo es el trabajo clínico con la terapia Gestalt. Para hacerlo les voy a compartir una presentación.
Bien. En este material que les he desarrollado, vamos a describir de un modo introductorio, de un modo sintético y somero, cuáles son las características del trabajo clínico que desarrollan las y los terapeutas gestálticos. Es decir, cuáles son las notas distintivas que definen el ejercicio profesional desde esta escuela, el trabajo clínico desde la perspectiva de esta escuela. Una primera tarea fundamental es la organización y la consolidación de un vínculo entre terapeuta y consultante. Se entiende ese vínculo como un soporte fundamental para la tarea terapéutica, porque este vínculo es también entendido de una perspectiva de campo, en el sentido de que se da por supuesto que terapeuta y consultante se encuentran mutuamente influenciados en esos encuentros y que todo lo que sucede en ellos está en relación al contexto, en relación al campo en el que se encuentra, tanto lo que el paciente o consultante trae como lo que el terapeuta produce a través de sus intervenciones. Es la relación terapéutica, la intencionalidad de las acciones de ambos, la que debe ser leída en ese campo. Así, se abandona toda pretensión de objetividad respecto de lo que un consultante pueda traer al encuentro terapéutico. Y siempre entonces lo que trae es leído en función de lo que el consultante, cuando abre algún tema, trae. Cuando abre alguna figura, recuerden lo que habíamos estudiado sobre Gestalt, sobre figura y fondo. El consultante cuando viene abre una figura, algo que sucede, un conflicto, un tema. Y cuando lo abre, tiene alguna intencionalidad en relación con el fondo y en relación con el vínculo terapéutico también. Además, por eso es por lo que la tarea fundamental del terapeuta en principio es el establecimiento del vínculo con sus consultantes. ¿Qué es esto de establecer el vínculo? Es justamente ofrecer un espacio de seguridad, de aceptación, de soporte en ese vínculo que facilite para el consultante la organización y el despliegue de las figuras inconclusas de su vida. Aquí sobre la izquierda les puse un muy breve gráfico aclaratorio donde muestra el campo, el consultante, el psicoterapeuta y la influencia mutua, también la intencionalidad de cada uno y la responsabilidad de cada uno dentro de este vínculo terapéutico. Sobre esas figuras inconclusas que trae el consultante, es alrededor de lo cual se va a organizar el trabajo terapéutico. Para ello, el terapeuta se hace presente en el vínculo de una manera activa. ¿Qué quiero decir con esto? No es simplemente una persona que va a estar sentada allí escuchando y tomando notas o diciendo ajá, nada más. Se va a comportar de una manera espontánea también y va a evitar la manipulación que su supuesto lugar le da, y digo supuesto porque vamos a ver que dentro de la terapia Gestalt la relación consultante y counselor o terapeuta Gestalt es una relación simétrica, pero hay cierta asimetría, digamos, porque bueno, por algo el consultante es el que está conflictuado y le falta desarrollo, y por algo la persona que es el terapeuta está en el lugar que ocupa, en el sentido que estudió y que está en posición de ayudar. En ese sentido hay una asimetría, pero no en el sentido de la autoridad y muchísimo menos en el sentido de que
el terapeuta pudiera ejercer cierta influencia o cierta manipulación y mucho menos con el propósito de hacerlo, ¿verdad? Entonces, la idea es desarrollar una actitud adecuada, que es lo que facilita que tanto terapeuta como consultante están lo más presentes y relajados posibles acá y ahora. Y de esta manera, así relajada, focalizando en el acá y ahora, es como también se trabaja con los atisbos de transferencia y contratransferencia que pueden aparecer en el consultante hacia el terapeuta. ¿Cómo se trabajan? Elaborándolos, elaborando la transferencia, hablándolo, poniéndose de acuerdo. A diferencia de otras perspectivas, la terapia Gestalt entiende que la transferencia es algo que debe ser actualizado y trabajado para facilitar un encuentro más genuino entre las personas que son el consultante y el terapeuta. Albert Rams, un terapeuta catalán contemporáneo, plantea la idea de que en terapia está la transferencia y se la trabaja a partir de que el terapeuta propone actualizarla. Y propone diferenciarse de las figuras que le son transferidas a él por parte del consultante. Ejemplo, sabemos que muchas veces en el terapeuta, sobre todo si somos mujeres, el consultante pudiera ver la figura de su mamá allí. Entonces el terapeuta Gestalt lo que va a hacer es trabajarlo eso en los encuentros y de alguna manera empezar a diferenciar su figura del fondo, diferenciar su figura de terapeuta de la figura de la mamá que el consultante podría estar depositando en él o en ella. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir este párrafo. Así, la transferencia debe convertirse en transparencia para que el terapeuta sea visible como una persona que está al servicio. Insisto, nuevamente, no como una autoridad, no como alguien que le va a decir qué hacer, pero sí como alguien que está al servicio del consultante, porque para eso paga por este servicio. ¿Y cuál es el servicio? Bueno, justamente acompañar el proceso del consultante. Entonces, como resumen, aquí a la izquierda, les puse cómo debería ser el vínculo terapéutico. Un espacio de seguridad y soporte, un vínculo terapéutico que facilita la organización y el despliegue de las figuras de frente y de fondo, inconclusas sobre todo, y con un terapeuta que tiene que estar presente en la consulta y también activo. Sobre esas figuras inconclusas o conflictos, también podríamos llamarlos, que trae el consultante a la consulta, es alrededor de lo cual se va a organizar el trabajo terapéutico. También aquí les puse otro autor que habla de la relación yo-tú. Él se llamaba Martin Buber y él habló del reconocimiento del otro como igual dentro de una consulta terapéutica, ¿sí? Con respeto, con valoración, con simetría en cuanto al poder y al saber. Ustedes me dirán, ¿cómo puede haber simetría en cuanto al saber si yo que soy counselor estudié y mi consultante no estudió counselor supuestamente, a no ser que estemos haciendo covisión o supervisión? Bueno, nosotros podemos saber algunas técnicas, pero el que sabe es el consultante en el sentido que sabe qué le pasa, o a veces no, pero internamente sabe, por ahí nosotros ayudamos a desentrañar un poco y que lo ayudamos a que lo pueda poner en palabras, pero el consultante sabe lo que le está pasando. También sabe, y si no, lo ayudaremos a verlo, sabe que tiene algunas herramientas que le permitieron llegar hasta acá y también sabe que no está pudiendo avanzar. Entonces, el consultante sabe algunas cosas, el terapeuta sabe otras. Entonces, en ese sentido hay una relación simétrica. Ambos tienen parte del cuadro, parte de lo que se sabe, de lo que es necesario saber para salir adelante.
Y este autor, Martin Buber, propone justamente que, ya que sabe tanto el consultante, él es el experto en sí mismo o en sí misma. Y propone al terapeuta como testigo de esto. A lo sumo como facilitador, pero como testigo de este saber que trae el consultante. Entonces, de acuerdo con lo que este autor comenta, lo detengo un poquito para que podamos comentar, si no se nos hace muy largo, ¿sí? Lo primero que les quería preguntar era si entendieron esto de lo de las figuras inconclusas. En su opinión, ¿qué son? Vieron que decíamos que el consultante trae a la consulta figuras inconclusas. La imagen con la que tiene conflicto puede ser, ¿no? Claro. La madre o padre o un hermano, por ahí lo ve el terapeuta como esa persona y eso es lo que entiendo, no sé. Entonces, en algún momento tienen que mostrar de que es uno que está acompañando, está el servicio, que no es esa persona. Porque, por ejemplo, si se considera como la madre, va a querer que yo le diga cómo tiene que hacer las cosas o que lo trate. Claro, claro. Igual te paro acá, Marcela, porque eso que vos estás comentando no es la figura inconclusa, sino que es la transferencia. Ahora vamos a llegar a eso y te devuelvo la palabra porque es muy interesante. Miremos qué nos dice sobre las figuras inconclusas Silvia. ¿Es como que quedó algo pendiente con alguien? Claro, es un conflicto. Una figura inconclusa es un conflicto que el consultante trae a la consulta. ¿Y por qué para la terapia Gestalt se la llama figura inconclusa? Porque vieron que siempre la terapia Gestalt está jugando con esto de la figura y el fondo de lo que nos pasa, ¿no? Por ejemplo, el consultante llega y nos cuenta que hay un problema en su familia. Le preguntamos cuál es el problema y no sabe. Por eso es figura inconclusa, porque sabe que es, por ejemplo, un problema con su familia, pero no sabe ni cómo, ni por qué, ni de dónde viene. Tiene parte del dibujo, pero no tiene el dibujo completo. Y está en nosotros orientarle, facilitarle por medio de diversas técnicas para que pueda ver el cuadro completo y pueda ver acá y ahora cuál es el problema y resolverlo, ¿sí? Esas son las figuras inconclusas que traen los conflictos con alguien más, quizá, o con sí mismo, que no sabe cómo resolver. Uy, se me está agotando la batería. Un minutito. Bueno, ya volví. No sabía que tenía la computadora desenchufada. Vayamos a las notas distintivas que habíamos dicho sobre el terapeuta Gestalt. Estas notas distintivas son muy importantes, en especial si algunos de ustedes son psicólogos clínicos y han estudiado en estas universidades donde prácticamente todo lo que se ve exclusivamente es psicoanálisis, más que nunca, si quieren trabajar en el campo de la terapia Gestalt, van a tener que ver estas notas distintivas y tratar de ponerlas en práctica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, primero, en la terapia Gestalt hay un vínculo con el consultante, mientras que en la terapia psicoanalítica no es, hay un vínculo, porque siempre lo hay, pero hay un vínculo totalmente más distante, mucho más profesional, de asimetría. Mientras que en la terapia Gestalt, así como en el counseling, es un vínculo más de igual a igual, de persona a persona. Hay un vínculo que, sí, no somos amigos con el consultante, ¿sí? No, desde ya que no,
pero es un vínculo terapéutico, pero vínculo al fin, ¿sí? Es un vínculo que aporta. Yo anoté algunas características para no olvidarme en este mini repasito. Un vínculo en el que hay influencia mutua, porque es innegable la influencia que un consultante ejerce sobre nosotros, innegable. El que diga que todos los consultantes le dan lo mismo y que no tiene simpatía por ninguno está mintiendo, porque hay personas con las cuales es genial trabajar y con otras cuesta más y hasta por ahí nos da fastidio. Y eso, bueno, no está mal reconocerlo. Si el fastidio es muy grande, por supuesto hay que derivarlo a otra persona, pero está bueno trabajar eso, incluso en la consulta. Bueno, ese vínculo que aporta, decíamos, seguridad, soporte, facilitación, orientación, eso es lo que aporta el vínculo. No es un vínculo de amistad, pero sí es un vínculo de apoyo. Después, otra nota distintiva, el terapeuta Gestalt es activo, no es una persona, como digo siempre, en un rincón tomando notas y diciendo, ajá, es una persona que escucha, que da devoluciones, que refleja, que hace intervenciones, que propone técnicas. Alguien activo. Es alguien que trabaja la transferencia y la contratransferencia. No la oculta, no la disimula, la trabaja y le saca provecho, como decía, y acá vuelvo a vos, Marcela, si querías explicar un poco mejor esto de trabajar la transferencia y la identificación con la mamá. ¿Querías agregar algo más? No, lo que yo decía era, por ejemplo, si puedes ver en el terapeuta como que tiene un conflicto con la madre, ¿no? Sí. Y al terapeuta por ahí puede que se vuelque como esperando de él lo que reclama la madre, por ejemplo. Eso es lo que yo entiendo. Podría Puede ser. pasar. Entonces, es como que el terapeuta necesita en algún momento, suavemente, por supuesto, ¿no? Hacerle ver, vamos a decir, no cambiar la forma del observador, le digo yo, que estoy acostumbrada a decirlo así, ¿no? Para que se den cuenta de que estamos para ayudarlo, que estamos haciendo un servicio, estamos para acompañarlo. Claro. Y como es que esa transferencia, bueno, que la reconozca, por ahí empieza un proceso diferente de acciones, ¿no? Para poder o descubrir ciertas cosas que por ahí no las veía, ¿no? Eso es lo que yo decía. Claro, claro. Como que el terapeuta propone él mismo o ella misma trabajar esta transferencia o incluso la contratransferencia para poderse diferenciar del fondo que trae el consultante, que puede ser la figura de su mamá. Yo no soy tu mamá, yo soy diferente de ese trasfondo, de ese background que vos traes. Hablarlo sinceramente. ¿Sí? Después, bueno, me gustó la partecita que hablábamos en el apunte de Martin Buber, que habla del respeto y la valoración por el saber del consultante, ¿no? El consultante sabe lo que le pasa, a veces no lo puede poner en palabras y ahí estamos nosotros para facilitarlo, pero el consultante sabe lo que le pasa. Ejemplo, anoche soñé con un monstruo, qué sé yo, doctora, ¿qué significa esto? Yo no le voy a decir qué significa, porque realmente no lo sé. Pero ¿qué le voy a preguntar? ¿Y para vos? ¿Qué significa? Algo te va a decir el consultante. Es muy raro que te diga nada. O si te dice nada, le decís, pensalo 2 minutos. A ver, para vos, ¿qué representa ese monstruo? Te lo va a decir. Nosotros lo que hacemos es tirar del ovillo, ¿sí? Tirar para que salga, para que lo pueda poner en palabras, deje de ser latente, esté manifiesto y lo pueda trabajar. ¿Sí? Ese es nuestro rol. Bueno, dudas, preguntas hasta acá, comentarios. Seguimos un ratito más. Les comparto de nuevo el video, 10 minutitos más y comentamos y ya terminamos. Miren cómo pasa el tiempo. Esto también es importante en relación con poder establecer una relación en términos de dos,
¿sí? Una relación entre dos personas que se respetan, que se acompañan, que se reconocen como iguales. ¿Para qué? Con el propósito de trabajar en el proceso de una de ellas. Y entonces, en este sentido, también tendríamos que decir que la terapia gestáltica entiende que el vínculo terapéutico tiene que ser lo más simétrico posible en el sentido del poder y en el sentido del saber también. Y siempre sobre el contexto, sobre la base de la naturaleza asimétrica que implica la relación terapéutica, en donde hay alguien que es el consultante y que se dirige a un profesional para tratar de ser ayudado sobre esa base asimétrica que es la naturaleza misma en la cual se funda toda relación terapéutica. Entonces, él o la terapeuta gestáltico buscarán mostrarse lo más simétricos posibles en cuanto al poder y al saber, sobre todo en el sentido de recordar una y otra vez al consultante que es él o ella mismos quienes más saben acerca de su experiencia. Y el terapeuta puede acompañar, facilitar, atestiguar, puede sostener, ser una base de sostén durante algún tiempo de esa experiencia, pero en definitiva, la construcción del sentido, la construcción de iniciativas, el cierre de las figuras significativas de los conflictos, la identificación del sentido de la propia vida, corren siempre, en definitiva, por cuenta del consultante. Agregamos entonces un poquito más a esta breve descripción del vínculo terapéutico diciendo que es un encuentro existencial y humano, yo diría también experiencial y humano, donde él o la terapeuta pone a su disposición, quiero decir, disposición del consultante, sus propios recursos personales, experiencias, habilidades, creatividad, técnicas. Y esto lo hace a propósito del proceso personal del consultante y no del propio del terapeuta. Esto sería un brevísimo resumen de lo que estábamos hablando hace unos pocos momentos. Entonces, el terapeuta está presente en la frontera de contacto, en el momento del encuentro terapéutico, acompañando, favoreciendo la amplitud del desarrollo de la experiencia presente. ¿Qué quiero decir con esto de que está presente en la frontera de contacto? Porque donde termina el consultante, donde terminan los recursos del consultante, empieza el contacto con el terapeuta. El terapeuta no se mete adentro del consultante para cambiarle nada, pero está en la frontera de contacto. Entonces, en la medida que el consultante lo permite, estará allí, en esa frontera, a mano, como una ayuda para su crecimiento, para su desarrollo personal, profesional. Entonces, el terapeuta estará acompañando y favoreciendo quizás que su zona de contacto se abra, se amplíe, y esto le va a llevar a una ampliación de la experiencia presente, siempre de la experiencia presente. ¿Qué pasa en esta situación? El consultante está frente a él, frente a ella, y el terapeuta está realizando intervenciones para facilitar el despliegue de las figuras de interés, o sea, de los temas que están abiertas en el consultante, pero que están interrumpidas, porque por algo allí fue, por ayuda, y así el terapeuta va ampliando a través de sus intervenciones y de sus señalamientos, va ampliando las posibilidades de que los consultantes describan fenomenológicamente, de un modo más amplio, cuál es la situación inconclusa de las situaciones que están trabajando. Digo fenomenológicamente porque ¿qué es un fenómeno? Es algo que sucede. Entonces, con la ayuda del terapeuta, el consultante va a poder ir descubriendo estos fenómenos, estas cosas que suceden, de un modo más amplio que por ahí de lo que podría haberlo hecho solo en su casa, sin hablarlo, sin tomarse el tiempito aparte de estar tranquilo y pensarlo,
sin poder conversarlo con alguien neutral, profesional. Entonces, a partir de esta apertura y de este diálogo con el terapeuta Gestalt, seguramente van a ir apareciendo para el consultante otras significaciones de lo que sucede, otros sentidos. Y también va a ir apareciendo un sentido que él o ella quiere otorgarle al curso de su experiencia, al curso de su vida, con respecto a este asunto que trajo. Y que se está trabajando a partir de esa figura abierta, ese tema inconcluso que hay en su vida. Para poderlo lograr, el terapeuta también pone a disposición del consultante, decíamos en la pantalla anterior, los recursos personales en el acompañamiento de este proceso. Y esto también tiene que ver con el concepto de resonancia que muchos de los que somos counselors manejamos y conocemos. Este concepto de resonancia en la mente del terapeuta es muy importante porque todas las experiencias, todos los procesos personales que el terapeuta ha desarrollado a lo largo de su formación, los procesos terapéuticos por los que pasó, también se ponen al servicio y se ponen a disposición de este acompañamiento. Y siempre los recursos son utilizados de forma espontánea, de forma creativa. Esto no quiere decir que el terapeuta Gestalt va a ser todo el tiempo autorreferencial. No es la idea que le cuente la historia de su vida y lo que le pasó en su terapia al consultante. No, esta no es su terapia. Pero sí puede poner a su disposición la experiencia. Algunas veces hasta podría decirle, mira, yo hice tal corriente, no sé, hice psicoanálisis y me sirvió por esto o no me sirvió por esto. O también puede decirle, mira, yo hace varios años que estoy atendiendo y me doy cuenta de que a muchos consultantes que tuve les ayudó esto, y remarcarle, no te estoy diciendo que lo hagas, pero estoy poniendo a tu disposición lo que yo veo que funciona. Quizás quieras probarlo, quizás quieras pensarlo. Estas son ideas que yo les digo de cómo bajar a la práctica esto que les estoy explicando, pero en realidad no se trata de sesiones protocolizadas, como en algunas terapias, por ejemplo, la cognitivo-conductual, donde hay formularios, donde hay procesos específicos para seguir. Este no es el caso, sino que cada encuentro, cada sesión, por llamarlo de alguna manera, está abierta a la creatividad, al diálogo, a la dialéctica entre consultante y terapeuta, y está abierta a la espontaneidad de cómo el terapeuta puede articular esos recursos para luego facilitar al acompañamiento del proceso que el consultante está desarrollando en ese encuentro terapéutico, de descripción y de ampliación de sus figuras inconclusas. También vamos a mencionar hoy este autor, Bessier, que habló de la teoría paradójica del cambio en 1970. Él decía que el cambio se produce cuando uno, la persona, se convierte en lo que es y no cuando trata de convertirse en lo que no es. Entonces digamos que si bien el terapeuta puede poner a disposición del consultante quizá elementos de su propia experiencia, siempre el motivo del proceso terapéutico es a propósito del consultante y se espera que lo que se trabaje allí sea la posibilidad de identificar cuáles son las figuras abiertas por el consultante y que él pueda encontrar un camino de cierre para ese tema abierto, para poder ayudarlo a desarrollar mejores opciones, para todo lo que él o ella necesita hacer para cerrar sus deseos, para desarrollar sus proyectos personales, sus necesidades. Bien, aunque falte un poquito, lo cierro acá para que charlemos en esos últimos 5 minutitos o más o menos. Seguimos con esto de las notas distintivas del terapeuta Gestalt. Una que quiero destacar es la de que tiene que
poner a disposición del consultante sus recursos. ¿Alguien pudiera mencionar alguno de estos recursos? ¿Cuáles son? Pueden abrir sus micrófonos, pueden escribir en el chat. La experiencia, lo que decía que nosotros Así vamos es. teniendo, como vamos aprendiendo, vamos teniendo experiencia, sabemos que este recurso sirvió, entonces lo ponemos, lo acepta el consultante, no lo imponemos, sino se lo ponemos, lo acepta, si quiere probarlo, eso es lo que yo entendí, ¿no? Que la experiencia de cada uno vale, todo lo que hayamos descubierto, que sabemos que en la vida hemos descubierto que han dado resultados, eso hay que poner, o sea, es como un recurso más que ponemos para ayudarnos. Exacto. Sí. Gracias, Marcela. ¿Alguien más quiere aportar algún otro recurso que puede poner el terapeuta? Marcela nos decía la experiencia. Técnicas. Vamos a ir aprendiendo en próximas clases algunas técnicas específicas de la terapia Gestalt. Materiales. Una almohadita para que se siente en el suelo cómodo y esté en contacto con la tierra. ¿Sí? Trabaje su forma de, su toma de contacto, su darse cuenta desde el cuerpo. ¿Sí? Sus resonancias. ¿Se acuerdan lo que era cuando estudiaron counseling la resonancia? Lo que me hace ruido en la mente. El consultante, bien digo, me está contando algo y a mí eso me hace ruido en la mente, me hace acordar a algo. Y si es útil, si tiene que ver con la consulta, ¿cómo no se lo voy a decir? Lo pongo al servicio de mi consultante. Cuando mencionaste tal palabra, yo me acordé de tal cosa y es útil por tal y tal otra. ¿Cómo no se lo voy a decir? Si suma, si no me lo callo. Después también con respecto al cuerpo, vieron que decía como nota distintiva del terapeuta Gestalt que iba a estar presente en la zona de contacto, en la zona del contacto del consultante con su mundo exterior. No le vamos a invadir su espacio personal, no me le voy a poner acá, pero tampoco voy a estar de lejos como hacen algunos médicos gritándole, ¿qué pasa el que sigue? ¿Qué tiene usted? ¿Su número de documentos? Tome. Y no, ni se acercan, ni te hablan, ni te miran. Así tampoco. Estar presente en la frontera de contacto quiere decir, quizás si está llorando, tomarla de la mano. Hay que ser cuidadosos con esto. Últimamente hay muchos casos de abuso sexual. No tratemos de no tener contacto constante con el consultante porque puede ser malinterpretado. Pero ¿por qué no darle la mano? ¿Por qué no tocarle el brazo a una persona que en nuestra consulta está llorando? ¿Sí? Si tenemos confianza, darle un abrazo también. Depende de si lo vemos por primera vez o no, o si ya ha venido a la consulta muchas veces. Y bueno, otra cosita para destacar es el tema de los protocolos en las sesiones. A ver, les hago esta pregunta a ver si ustedes más o menos siguieron lo que venía explicando. ¿Son protocolizadas, o sea, son siempre todas iguales y de acuerdo con una fórmula fija las sesiones de terapia Gestalt o no? Acá tengo el no de Marcela. No, porque tiene que ver mucho con la creatividad. Tiene que ver mucho con tratar en la consulta lo que el conflicto o la figura desdibujada que trajo el consultante en ese momento. Y ahí es donde tengo que ser creativo, porque no tengo un formulario físico para cada cosa que me dice. ¿Sí? Llene aquí este formulario, no es así. Bueno, y después este video yo se los voy a subir entero para que lo puedan ver en el campus más tranquilos. Igual faltan 5 o 10 minutos más, pero se los voy a subir para que lo tengan. Había empezado a hablar de este autor, Bessier, que no es tan común, pero que dijo algo muy interesante, que cambio cuando me convierto en lo que soy. No ayudamos al consultarse a convertirse en nadie más. No en lo que quiere la mamá, no en lo que quiere la esposa,
a convertirse en quien es. Primero tiene que darse cuenta de quién es y lo acompañaremos en el proceso de ser sí mismo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llega mi clase de hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios? El comentario que quisiera agregar es que generalmente la mayoría de las personas, sin darse cuenta o lo reconoce después, tienen máscara para presentarse ante ciertas situaciones o ciertas personas. Y eso es lo que nosotros tendríamos que ayudar a que descubran que no son ellos mismos, sino que son lo que les gustaría que fuera una persona o la idea que tiene en la cabeza de cómo tiene que ser. Entonces, hacerlo descubrir su verdadero ser, creo que es nuestro trabajo, ¿no? Que Así es. máscara, que se le caiga esa máscara para hacer el... Así es, qué importante esto que mencionas de las máscaras con las que uno se presenta en sociedad, en los distintos roles. A veces es normal y es natural porque yo no soy como hija, como esposa o como profesora igual, tengo como una especie de personaje, pero mientras no sea un personaje ficticio, inventado e hipócrita, está bien. El tema es cuando estoy viviendo la vida de otro, ¿sí? Una cosa es un rol y otra cosa es una máscara que encubre mi verdadera identidad. Voy a leer el chat, a ver acá. Silvia nos decía no, porque también depende de las circunstancias. A veces es la máscara que otro quiere que tenga. Yo les pregunto siempre, ¿y vos qué querés? ¿Qué te gustaría? Claro, y me gustó el tiempo verbal. No que quisieras, vos qué querés, acá y ahora. Qué bien, Silvia, gracias por tu aporte. Sí. Katy, me alegro que hayas podido seguir la clase, capaz que no podías estar con cámara o con micrófono, pero apreciamos tus comentarios acá por el chat. Bueno, repasen si les quedaron dudas, estoy por favor en el WhatsApp, ¿sí? No me molesta, aprovechen el grupo para hacer preguntas, para que yo contesten algunas de las otras profesoras o mismo los compañeros, ¿sí? Gracias por estar y les mando un abrazo grandote. La próxima vamos a seguir con esto de la terapia Gestalt. Cariños, que descansen. Gracias. Chao.